Paz de Cristo, mis amados hermanos de la 12ª Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hoy por la mañana, hermanos, platicando con un varón de Dios, un hermano de la iglesia, le comentaba acerca de el aprender a escuchar la voz de Dios. Y él me dice que cuando la voz viene de Dios es para edificar y es respaldada por el Espíritu Santo. Así que he sentido hoy, desde el día de ayer, en oración, el deseo de dar una pequeña enseñanza. Yo no soy predicador, ni mucho menos, pero dice en el libro de Daniel 4:2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que haré una pequeña oración para que nuestro Señor Jesucristo nos respalde. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, hemos reunido aquí mi familia, mi hija, con la finalidad, Señor, de aprender a escuchar tu voz y de dar una pequeña enseñanza, Señor. Te pido, Dios, que enmudezcas todo espíritu que no exalte tu bendito nombre, que sea tu Espíritu Santo quien ministre, quien use mi voz, quien use, Señor, mis labios, que respalde, Dios mío, tu palabra en lo que vamos a decir el día de hoy. En el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén, Señor. El estudio, hermanos, se llama Las manos como una extensión del corazón. Y vamos a leer, para honra y gloria de Dios, el siguiente texto bíblico: Efesios 3, del 14 al 19. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, amigos que nos escuchan, las palabras anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo son palabras que se pueden expresar y medir a través de nuestras manos. La longitud, la altura, la anchura. Dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 19: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Yo no me imagino, hermanos, que el Señor Jesucristo les haya hablado únicamente con su boca. Quiero pensar, cuando leo este texto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les llamó con júbilo y les dijo: Simón, Andrés, vengan, que yo los haré pescadores de hombres. Me imagino que a los dos los llevó abrazados y les platicó cuál era el proyecto del Evangelio, de predicar su palabra. Nos dice en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 35, que el rey David
cuando el filisteo Goliat estaba retando al ejército de Israel, él se acordó que con sus manos había herido de muerte a leones o a osos. En el capítulo 46 dice: David dijo a Goliat que Jehová de los ejércitos lo entregaría en su mano. En el capítulo 47 dice: y refrenda que Jehová de los ejércitos lo entregaría en sus manos. En el 49 nos relata que David metió su mano al saco, tomó una piedra y la tiró al filisteo. Dicen quienes saben de esto que la dimensión del poder de la piedra que David lanzó con sus manos a través de la onda tenía la potencia de lo que hoy es una bala calibre 45. Y una vez más nos aparecen aquí las manos, hermanos, que es una extensión del corazón. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos del 2 al 4, nos dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y este contestó: una vara. Él era pastor y evidentemente era su herramienta. Esto nos quiere decir, entendemos, que cuando Dios te va a usar, te usa con lo que tú tengas a tu alcance. La obra es de Él. Él es el quien perfecciona nuestras imperfecciones. Y le dijo: tírala al suelo. En obediencia a Moisés tiró la vara. Aquella vara se convirtió en una serpiente y Jehová le dijo: tómala por la cola. Cualquier persona que sabe de animales reconoce que es muy peligroso tomar una serpiente por la cola, ya que la serpiente, por su complexión física, puede voltearse y atacar. Sin embargo, aquí nos queda la enseñanza de que si Dios te utiliza con lo que tú tienes, con los recursos que tú posees, solamente créele y sé obediente. Y nos aparece de nueva cuenta que Dios se glorificó ante Faraón cuando Moisés con sus manos arrojó la vara. Nos dice, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 21 al 22. Te requiero delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, y que nada hagas indebidamente. A la una parte, no impongas de ligero las manos a ninguno. No comuniques pecado ajenos, consérvate en limpieza. Una vez más, hermanos, nos refrenda este versículo la importancia de las manos, no utilizarlas para comunicar pecados, no imponerlas si no hay santidad o si no hay la unción de Dios. Nos dice Lucas 23, versículos del 33 al 34, y vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, uno a la derecha y otro a la izquierda. Una vez más, las manos aparecen en la palabra de Dios. Versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sin embargo, cuando Jesús entregó al Padre su espíritu, él ya estaba crucificado. Sus manos ya estaban abiertas. Es por eso que creemos que aún hasta en el último momento Jesús expiró con sus manos abiertas, con sus brazos abiertos todavía, para perdonar al mundo y para seguir amando al mundo. En Génesis 5,
Génesis 3, versículos del 17 al 18, el Señor nos dice lo siguiente. Y habiendo dicho esto, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás con ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. No es coincidencia, hermanos, que cuando Dios maldijo al hombre por su pecado y su desobediencia, dijo que nacerían espinas y cardos. Espinas son del punzón, cardos son las guías que están llenas de espinas. No es casualidad que cuando a nuestro Señor Jesucristo le crucificaron, le hayan coronado con espinas. Algunos dicen que se le coronó con espinas como una burla. Otros dicen que se le coronó con espinas para hacerle sufrir. Sin embargo, creo yo que el motivo por el cual fue coronado con espinas y se le realizó una corona de espinas es porque tenía él que llevar consigo la maldición que hablaba en el Génesis. Tenía él, hermanos, que llevarse consigo las espinas y los cardos textualmente, físicamente y simbólicamente, ya que nos dice también en la palabra de Dios que cuando Él vino se llevó todos los pecados, incluyendo también, hermanos, aquellos que eran aquellos pecados que eran ya declarados como la desobediencia que tuvo el primer hombre. Y escrito está, hermanos, en Romanos 5, del 19 al 21, que por un hombre entró el pecado, por Adán, pero también por un hombre tendría que venir la salvación, tendría que venir, hermanos, la redención del pueblo, de los creyentes. Dice Romanos 5, del 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, las manos son una extensión del corazón y nos sirven para darle ofrenda de palmas al Señor Jesucristo, nos sirven para bendecir, nos sirven para consolar, nos sirven para exaltar lo que Él hace con su pueblo, mas no son las manos para injuriar, para expresar odio, para maldecir, para robar, para matar, para golpear. Nuestras manos no son, hermanos, para tocar lo que no debemos tocar, sino para comunicar como una parte del corazón lo que el Señor quiere que hagamos. Es bíblico que utilicemos las manos. La palabra de Dios nos dice que en los tiempos bíblicos antiguos se utilizaba la unción derramando directamente el aceite sobre la cabeza, como lo hicieron con David. Sin embargo, hoy día sabemos que el aceite de la unción
que utilizan nuestros pastores, nuestros ministros, es a través de la imposición de manos, cuando ellos oran por sanidad, cuando oran por alguna petición. Y volvemos una vez más a las manos. Hermanos, yo he sentido la necesidad, el deseo, por primera vez, de compartir esta pequeña enseñanza, y espero que sea de bendición para ustedes, que a partir de hoy, hermanos, sepan que las manos bíblicamente tienen una función y que el Señor nos demanda a no imponerlas de ligero, porque nos condenaríamos. Mi deseo es que a partir de hoy estas manos se utilicen para honra y gloria de Dios. Alaben, exalten, glorifiquen, y que también, hermanos, sirvan para bendecir, orar y ayudar al prójimo. Mi deseo es que el Señor Jesucristo les bendiga, que escuchen su voz, que se mantengan en obediencia, y que tan pronto pase todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, tengamos cada uno una enseñanza en lo personal, tengamos cada uno un crecimiento espiritual y nos demos cuenta que los tiempos están cercas. El Señor no quiere una iglesia dormida. Debemos de actuar, debemos de empezar a hablar, debemos de empezar a hacer lo que el Señor nos mandó. Mi deseo es, una vez más, que el Señor los bendiga y que esta pequeña reflexión sea para honra y gloria de Dios, porque dice la palabra que cuando leemos textos bíblicos, que cuando hablamos la palabra del Señor, estas nunca llegan vacías. Que Dios les bendiga y les fortalezca. Amén.